¿Qué sucede cuando la maldad se hace carne en la sociedad más ordenada? ¿Cómo puede una joven inocente desaparecer sin dejar rastro durante más de un mes, atrapada en un abismo humano sin luz? ¿Y cómo es posible que el horror ocurriera tan cerca de casa, sin que nadie lo viera venir? Estas preguntas que estremecen nos las planteamos desde Crímenes del Mundo. Porque ¿cómo es posible que esta historia que te voy a contar sucedía en un país como Japón, conocido por su civismo, seguridad y respeto social? Junko Furuta, una estudiante de secundaria de 17 años originaria de Saitama, Japón, representaba todo lo que la sociedad japonesa valora: responsabilidad, diligencia y un futuro prometedor. Era buena estudiante, popular entre sus compañeros, trabajaba a tiempo parcial para ayudar en casa y disfrutaba de una reputación irreprochable. Sin embargo, su existencia fue truncada de la forma más brutal imaginable: secuestrada, torturada, violada y asesinada en un tormento que duró entre 40 y 44 días. Lo que siguió se conocería como el caso de la chica secuestrada encerrada en concreto, un símbolo macabro de maldad, silencio y fracaso institucional que marcaría a una nación entera. El secuestro inicial y el abuso sistemático. ¿Qué fue lo que hizo que un joven japonés, con conexiones reales al crimen organizado, viera a Junko no como una persona, sino como un recipiente de su odio y violencia? El 25 de noviembre de 1988, mientras Junko regresaba en bicicleta de su trabajo, Shinji Minato la interceptó, empujándola al suelo como parte de un plan urdido por Hiroshi Miyano, un joven con antecedentes delictivos y vínculos con la yakuza. Miyano fingió ser un salvador para ganarse la confianza de Junko, pero en realidad era un engaño mortal. La llevó a un almacén abandonado, donde la violó y la amenazó con matar a su familia si intentaba denunciarlo. Luego, la trasladaron a la casa de los padres de Minato, en Adachi, Tokio. Allí comenzó el verdadero infierno. Durante casi 44 días, Junko fue sometida a un calvario indescriptible. Violaciones reiteradas, más de 400 veces cometidas por múltiples atacantes, tortura física extrema, quemaduras, cortes, golpes con objetos metálicos, mordeduras, humillaciones degradantes, obligándola a consumir su propia orina y cucarachas vivas, y aislamiento total del mundo exterior. ¿Cuántas veces podemos golpear a un alma antes de destruirla? ¿Cuál es el límite de la crueldad humana cuando no existe miedo ni empatía? En este caso, esos límites fueron superados con creces, en un acto de barbarie que desafía toda lógica. Las dinámicas de poder entre víctima y agresores, y el simbolismo de su sufrimiento, todo sin perder el tono reflexivo y respetuoso del artículo. La degradación, humillación y horror continuado. ¿Cómo podemos describir sufrimientos tan inimaginables sin perder de vista lo humano que había detrás de ellos? A lo largo de los 44 días de cautiverio, Junko Furuta fue despojada de todo lo que define a un ser humano: su cuerpo, su voz, su voluntad y finalmente su nombre. Lo que le hicieron no fue una simple sucesión de actos de violencia. Fue una tortura prolongada que tuvo como objetivo reducirla a la nada, convertirla en un objeto sin rostro, un recipiente de crueldad. Los captores no se conformaron con violarla más de 400 veces. Convirtieron cada día en una exhibición de poder y sadismo. Usaban encendedores para quemar sus párpados, le clavaban agujas en los senos y la vagina, y le introducían objetos punzantes y botellas en su interior, provocando daños internos irreversibles. La degradación también fue moral y psicológica. La obligaban a bailar mientras estaba desnuda, a mendigar comida, a sonreír para sus verdugos mientras lloraba por dentro. Le decían que la iban a dejar libre si se portaba bien, solo para después golpearla con más fuerza cuando se ilusionaba. Utilizaban sus reacciones como combustible para nuevas torturas.
Incluso la hacían escribir cartas falsas a sus padres para hacerles creer que estaba bien. Una burla cruel al vínculo más sagrado, el de una hija con su familia. En un momento, Junko intentó escapar. Apenas podía caminar, pero reunió las fuerzas para llegar a una puerta mientras uno de los captores dormía. Fue capturada y el castigo fue tan brutal que desde entonces perdió la capacidad de usar sus piernas adecuadamente. Pero quizá lo más aterrador no fueron los actos de violencia física, sino la destrucción de su identidad. Junko ya no era llamada por su nombre. Se referían a ella con insultos, con apodos denigrantes. Le decían que no valía nada, que su vida no tenía sentido, que nadie la extrañaría. Este tipo de violencia verbal, constante y sistemática, cumplía un rol tan devastador como los golpes: socavar su sentido de sí misma, disolver toda resistencia interior. El asesinato final y la conspiración del silencio. ¿Qué ocurre cuando el monstruo finalmente se cansa de torturar y decide matar? La noche del 4 de enero de 1989, tras perder en una partida de mahjong, Hiroshi Miyano desató su furia sobre Junko. La quemó con velas, la golpeó con pesas, la roció con líquido inflamable y le prendió fuego durante casi 2 horas. El terror no terminó hasta que Junko quedó inmóvil y su cuerpo dejó de responder. ¿Fue este acto un castigo proporcional? ¿Un acto de venganza desmedida? Eso es lo que ellos llamaban justicia, un concepto retorcido y distorsionado por la violencia y el odio. Cuando se dieron cuenta de que Junko había muerto, los responsables coordinaron un plan para ocultar el cuerpo. La envolvieron en una lona, la encerraron en un tambor metálico y lo llenaron con concreto fresco. Luego abandonaron el tambor en un descampado de Koto, Tokio, esperando que la ciudad enterrara su horror en el silencio del olvido. Sin embargo, el destino se interpuso. Uno de los sospechosos, interrogado por otro crimen, mencionó el nombre de Junko por error. Eso llevó a la policía a localizar el tambor el 29 de marzo de 1989. El cuerpo estaba irreconocible y solo fue identificado mediante las huellas dactilares. Antes de conocer la reacción de la sociedad japonesa, te invito a que veas cómo un culto religioso acabó convirtiéndose en terrorismo con ataques químicos. ¿Dónde? En Japón también. Para ello, haz clic aquí arriba. La indignación nacional, una sociedad anestesiada ante el sufrimiento. ¿Cómo reaccionó Japón al conocer los detalles de este horror? ¿Puede una sociedad enfrentarse a su reflejo más oscuro sin quebrarse? Cuando finalmente se reveló lo que Junko Furuta había vivido, el shock fue generalizado. La indignación nacional, una sociedad anestesiada ante el sufrimiento. ¿Cómo reaccionó Japón al conocer los detalles de este horror? ¿Puede una sociedad enfrentarse a su reflejo más oscuro sin quebrarse? Cuando finalmente se reveló lo que Junko Furuta había vivido, el shock fue generalizado. Incluso en un país con un profundo sentido de la contención emocional y el respeto por la privacidad, el caso rompió cualquier barrera cultural. Las imágenes mentales que dejaban las descripciones del juicio y los reportajes eran insoportables incluso para los lectores más estoicos. En muchos hogares se convirtió en tema tabú, demasiado cruel, demasiado real. Inicialmente, la cobertura mediática fue limitada por el hecho de que los responsables eran menores de edad. Las leyes japonesas de protección de menores prohibían divulgar sus nombres y rostros. Sin embargo, la gravedad del crimen provocó una excepción no oficial. Varios medios filtraron sus identidades completas y las fotos comenzaron a circular, generando un debate nacional sobre si quienes cometen actos tan atroces merecen seguir siendo tratados como niños ante la ley. Las críticas se extendieron a múltiples frentes. A las autoridades policiales se les señaló por su pasividad. Vecinos de la casa donde Junko estuvo cautiva declararon haber escuchado ruidos extraños, gritos de auxilio y golpes durante semanas. Algunos incluso llegaron a llamar a la policía, pero los oficiales no realizaron una investigación exhaustiva. En un caso particular,
una patrulla acudió a la residencia tras una denuncia anónima, pero se les aseguró que no había ningún problema y se retiraron sin revisar el lugar. La omisión de esas oportunidades para salvar a Junko dejó una cicatriz en la confianza pública hacia las instituciones. Además, se criticó el papel de los adultos en el entorno de los agresores. La familia de Minato vivía en la misma casa donde Junko fue torturada. A pesar de ello, afirmaron no haber sabido nada. ¿Ignorancia real? ¿Negación? ¿Colaboración tácita? Nunca se esclareció por completo. Lo cierto es que una parte de la sociedad sintió que este caso era el resultado de una cadena de omisiones colectivas: padres ausentes, autoridades apáticas, vecinos indiferentes y una cultura que evita el conflicto aún a costa del sufrimiento ajeno. La indignación no solo fue moral, sino profundamente existencial. El caso hizo que muchos japoneses cuestionaran la imagen pulcra y segura de su país. ¿Era Japón realmente un lugar seguro, o simplemente una sociedad que escondía sus monstruos bajo la alfombra? El juicio, justicia o farsa judicial. Cuando finalmente fueron detenidos, 4 jóvenes enfrentaron el sistema judicial japonés. Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso ejemplar de justicia se convirtió para muchos en una farsa dolorosa. Hiroshi Miyano, considerado el cabecilla, fue condenado a 20 años de prisión. Minato recibió una pena de entre 5 y 9 años. Ogura, 8 años. Watanabe, entre 5 y 7 años. Todos fueron juzgados como menores de edad, a pesar de que estaban cerca de la mayoría de edad al momento del crimen. La legislación juvenil japonesa, diseñada para proteger a jóvenes infractores de delitos menores y darles una segunda oportunidad, fue aplicada aquí a un caso que, por su brutalidad, desafió cualquier principio de rehabilitación. Lo más indignante fue que muchos de los acusados mostraron escaso o ningún remordimiento. Se reportó que algunos se jactaban de sus actos en la prisión. Joe Ogura, por ejemplo, presuntamente amenazó a personas que criticaban su conducta, incluso después de ser liberado. Miyano, tras cumplir su condena, fue arrestado años más tarde por fraude, mostrando que su reeducación había sido insuficiente. El padre de Junko tuvo que abandonar la sala del tribunal en varias ocasiones debido al insoportable dolor que le causaban los testimonios. La madre de Junko colapsó en más de una ocasión. La justicia, lejos de ofrecer consuelo, reabrió la herida una y otra vez. Y, al final, la sociedad sintió que el sistema había protegido más a los agresores que a la víctima. Se llegó a debatir incluso una revisión del sistema penal juvenil, especialmente en casos de extrema violencia. Sin embargo, los cambios legislativos reales fueron mínimos. El caso quedó como un precedente trágico de lo que puede pasar cuando la letra de la ley no está a la altura del alma de la justicia. Legado y memoria, el nombre que no debe olvidarse. Décadas después, el nombre de Junko Furuta sigue resonando como una advertencia sombría. Su historia no se ha desvanecido en los archivos policiales ni en los expedientes judiciales. Se ha convertido en una herida colectiva, una memoria persistente que incomoda, que duele, pero que también educa. En Japón se han escrito novelas, artículos y ensayos académicos sobre su caso. Varios documentales han intentado desentrañar no solo los hechos, sino también el contexto social que permitió que algo tan inhumano ocurriera. Incluso en la cultura popular, Junko se ha convertido en símbolo de injusticia, apareciendo de forma metafórica en películas y series que abordan temas de bullying, violencia de género y negligencia institucional. Más allá del morbo o el sensacionalismo, su caso ha servido para abrir debates en escuelas, universidades y foros sobre la violencia juvenil, el acoso escolar, la presión de grupo, el papel de la comunidad en la protección de los vulnerables y la responsabilidad de las autoridades. Algunos centros educativos japoneses han incorporado su historia en charlas sobre derechos humanos,
no como espectáculo, sino como llamado a la empatía y la acción. En Internet, miles de personas en todo el mundo, de distintas generaciones, continúan hablando de ella. Su nombre aparece en foros, en videos, en redes sociales. Cada vez que alguien cuenta su historia, el eco del sufrimiento se convierte en resistencia al olvido. Junko Furuta no fue solo una víctima. Se ha transformado en un símbolo, en un recordatorio eterno de lo que puede pasar cuando el silencio, la indiferencia y la falta de coraje se cruzan con la maldad. Y aún hoy, cada vez que una víctima no es escuchada, cada vez que alguien calla por miedo o desinterés, el espíritu de Junko parece decirnos, con una voz suave pero firme: estoy aquí, no me olviden, no permitan que esto vuelva a pasar. ¿Quién crees que fue realmente el culpable de este macabro suceso? ¿El asesino o la sociedad japonesa con su silencio? Déjamelo en los comentarios. Aceptamos sugerencias para futuros videos, así que si tienes un caso siniestro que te intriga o una historia real que crees que merece ser contada, déjala en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video con más crímenes del mundo.